Ahora sí vamos a conversar con Micaela Andrade, a quien le vamos a plantear este tema también, porque desde fuera cómo se está viendo este proceso electoral también es importante, cómo están observándolo nuestros migrantes, nuestras futuras generaciones que están preparándose, que están adquiriendo sus maestrías, sus doctorados con enorme esfuerzo. ¿Qué le significa ver al país desde el otro lado del mundo en esta situación? Micaela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, primero, muchísimas gracias por darme este espacio. Los medios los medios grandes me tienen en un completo cerco mediático. Entonces, básicamente, el Twitter para mí es como mi mayor medio de comunicación de lo que yo conozco de este gobierno y de lo que conozco también en el conocimiento técnico que tengo por lo que he estudiado. Así que primero, muchísimas gracias, Fernando. No te conozco, no tengo el gusto de conocerte aún personalmente, pero esto significa muchísimo para mí, así que muchísimas gracias por este espacio. Eso primero. Y respecto a tu pregunta, bueno, aquí yo tengo solamente un compañero de Latinoamérica, él es de Chile. De ahí todos mis otros compañeros vienen de diferentes partes del mundo. Tengo compañeros que vienen desde Mongolia hasta Francia, como te digo, Brasil. La chica de Brasil está en otra universidad porque ese es un programa de intercambio que tiene algunas universidades asociadas. Pero aquí en Alemania estoy con el chico que es chileno. Entonces, la verdad es que todos están prendidos de lo que pasa en el Ecuador. Inclusive los profesores, mis profesores también, Alemania y todo están, y la verdad es que hay una indignación, especialmente de parte de mis profesores, hay una indignación por lo que saben, conocen perfectamente lo que Estados Unidos le ha hecho a Latinoamérica, lo que Estados Unidos ha hecho a Medio Oriente especialmente, y saben perfectamente, entienden mi indignación, entienden todo lo que estoy luchando, básicamente por una cuestión de historia, ¿no? Es que no hace falta como ser un genio ni ser un profeta para ver lo que va a pasar, es simplemente una cuestión de historia. Entonces, tengo muchísimo apoyo de parte de mis profesores y de parte de mis compañeros de aquí en Alemania, afortunadamente. Ahora, sin embargo, digamos, estamos claros en que la percepción es distinta desde Alemania que desde la ciudad de Guayaquil, ¿no? Tal vez se vive con muchísimo menos miedo, pero tal vez se ve con mucho más dolor desde la distancia todo lo que estamos viviendo. ¿Tú tienes contacto con las comunidades de ecuatorianos? ¿Se habla de esto? ¿Esto es algo que ustedes llevan en la carga de conversación cuando se juntan a hablar? Sí, efectivamente. Yo he tenido la suerte de encontrarme digamos, en el bus, en el tren de aquí, de Hamburgo, cuando me he ido a Berlín. Me he encontrado, por suerte, siempre que escucho a alguien hablando español, cualquier acento que tenga, yo soy bien intensa, como me ves, soy una persona bien intensa y escucho eso y yo de directo digo, ¿hablas español? ¿De dónde eres? Entonces, algunos de ellos han sido de Ecuador y siempre la misma pregunta, tienen la misma respuesta. Cuando pregunto, ¿hace cuánto que estás aquí en Alemania? Siempre me dicen, hace 22 años, hace 23 años, me explico, o sea, siempre es porque estás aquí por de la crisis bancaria del 99. Sí, desde la crisis bancaria del 99 y me quedé acá desde ahí. Entonces, obviamente aquí los migrantes, con todos los que he hablado, no soy tampoco bastantísimos porque estoy aquí en Alemania desde enero, entonces con ellos todos están de acuerdo en el no. O sea, están viendo mis publicaciones en el WhatsApp o en el Twitter y me escriben internamente para decirme justamente eso, ¿no? Que están completamente de acuerdo con lo que está pasando porque ellos aún se acuerdan y tienen aún secuelas de lo durísima que fue la crisis del 99. Ellos no se pueden olvidar, ellos no se olvidan porque están hasta ahora separados de sus hijos, que están allá en el Ecuador. Hoy algunos de los hijos de esos migrantes del 99 y 2000 están de candidatos a concejales o a varias dignidades acá. Hijos que regresaron después de haber sido expulsados de su país y ahora en sus 20 tratan de participar de la vida política para ver un mejor país. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Hay posibilidades de un mejor país? ¿La consulta va a tener efecto sobre aquello que nos preocupa directamente a los ciudadanos, que hoy por hoy es justamente la seguridad? Conforme al discurso del gobierno, el gobierno sabe muy bien qué nos preocupa. Lo que no sabemos es si está muy dispuesto a hacer algo por ello. Pero tiene muy claro que la preocupación principal de la ciudadanía es la seguridad. Bueno, primero con respecto a tu primera pregunta, que es muy importante, que no se habla y se debería hablar, es que hay la posibilidad de un mejor país.
Yo pondría mis manos al fuego porque sí, sí hay posibilidades de un mejor país. Hay personas como tú, hay periodistas como tú, también hay personas como yo, que a pesar de que estamos lejos, hacemos lo posible por nuestro país. Las personas que están trabajando y que la luchan cada día ahí, los abogados y las abogadas que defienden a rajatabla la ley hasta el punto en el que se convierte injusta y ahí ya no la defienden más. Y yo conozco mucha gente así, muchísima gente así en el Ecuador. Sí, yo sí digo de verdad, sí tenemos la posibilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Fernando? Que las personas que somos así no nos hemos metido directamente en política, porque a mí me han ofrecido cargos desde el 2016, que me di a conocer a la palestra pública cuando fui presidenta de la Universidad Católica, pero siempre dije que no, siempre partidos de izquierda, ¿no? Porque siempre me he mostrado de izquierda. Y siempre he dicho que no, justamente porque sabía que no tenía la preparación intelectual, técnica y espiritual también para poder resistir a todo lo que se me viene, porque la violencia que estoy viviendo ahorita, por ejemplo, es una cuestión de resistencia. Es muy durísimo para mí lo que leo. Yo digo, me ven como que soy fuerte, y sí soy fuerte, pero también soy sensible y soy vulnerable, y sí me duele ver las cosas que me dicen y ver las cosas que no dicen, porque los grupos feministas, Fernando, ni uno solo me ha dicho nada, ni uno, ni un pequeño, ni uno grande, ninguno. Nadie se ha puesto en Eso es lo que contacto más me ha contigo. dolido. Yo he visto, digamos, preparando este enlace, pues por supuesto que he pasado mucho tiempo en redes sociales consumiendo información esta semana. He visto comentarios dirigidos hacia ti que ya rebasan la política, que ya caen en el campo de lo humano y de lo ofensivo y de lo doloroso, porque a ver, todos aquí hemos recibido alguna vez algún insulto por redes sociales y a veces son insultos que duelen, a veces caen en el día equivocado. Es un día que uno viene bajón y viene muy mal y he visto mucho de eso, Micaela, en contra tuya esta semana. Y quiero saber por qué. Vamos desde el inicio. Tú colocaste unos videos en los que tuviste la valentía de hacer una denuncia que difícilmente se hace, ¿no? De hablar de un insight ocurrido en un lugar de trabajo mediante el cual venía o más bien, en el cual nos contabas cómo llegaban las disposiciones y cómo se direccionaban los intentos de reformas constitucionales en base a qué intereses. Cuéntanos un poco más de esto para ir enlazando la historia con esto que decíamos de las ofensas en redes sociales. Bueno, la primera reunión que yo tuve en Carondelet fue, como digo en mi video, fue una reunión que yo de verdad esa noche no pude dormir, porque fue la reunión que tuve con Fabián Pozo, con Iván Correa, con Marcos Miranda. Había una chica ahí, pero no sé, la chica, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Sí, ay, perdón. Había una chica ahí que tenía mi edad, parece, pero no, a la final no se presentó, no supe quién era, entiendo que es del equipo de presidencia, pero no sabía quién era. Con Iván Correa, el general Hernández, de ministro en ese momento, era mi jefe, y bueno, y yo. Y bueno, entonces ahí me di cuenta primero que nada el poder que tiene Iván Correa, ¿no? Iván Correa, él es el poder tras del poder, por eso no tiene ni Twitter, ¿no? Porque el poder tras del poder justamente quiere hacer eso, no le importa la imagen o que se lo vea como que él es gran cosa, pero él tiene todo por atrás, justamente por eso es que él tiene tanto poder, porque la gente, para que no reciba tanta crítica y para que no se lo investigue y para que no, pero él es el que tiene poder. Yo quiero que la gente sepa eso. Él es el poder tras del poder en el gobierno de Guillermo Lasso. Él es. Y ahí me di cuenta en la reunión que tuvimos, perdón. Discúlpame, porque perdóname la interrupción, Micaela, Claro, porque de sí. verdad que me interesa mucho esto que acabas de decir, porque es una frase poderosa. Él es el poder tras el poder. ¿Qué supone en un gobierno como el de Guillermo Lasso ser el poder tras el poder? ¿Qué contactos, qué relaciones se ejecutan detrás del poder? Yo creo que eso es bastante importante para comentarlo y ponerlo sobre la mesa y saber sobre qué realidad pisamos. Yo creo que hay dos relaciones bien importantes que tiene el poder tras del poder en el Ecuador. Las relaciones con las élites nacionales y las relaciones también
con estos vínculos internacionales, que no les importamos ni un poquito como país, que no les importamos ni un poquito nuestro bienestar y que les ofrecen carguitos después en la CIDH, les ofrecen carguitos después en el Banco Interamericano de Desarrollo, como Richard Martínez, en universidades prestigiosas como la Universidad de Harvard, que está ahí Yamil Mawad siendo el que nos, disculpa la palabra, pero el que nos fregó, el que destruyó nuestro país en un momento. Y finalmente, eso es el poder tras el poder, estos vínculos que se tienen con estas élites que no les importa ni un poco el bienestar de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Bien, ¿en qué momento tú me dices, sabes qué? Yo llego a mi casa después de esta reunión completamente desencajada, sin poder dormir? ¿Por qué, Micaela? O sea, al final del día, uno podría haber tenido la sospecha de estos vínculos previamente, ¿no? ¿En qué momento ya esa sospecha pasa a ser una realidad que no solamente es realidad, sino que empieza a atravesar la institucionalidad? A mí lo que más me dolió de esa reunión, lo que más me dolió fue la idea que dio Fabián Pozo de revocar la bandera de los barcos ecuatorianos en aguas internacionales para poderle dar tanto los barcos con la supuesta droga y con los marinos que estén en el barco. Eso a mí me rompió. O sea, eso dije, a mí ni siquiera porque la reunión era justamente para ver cómo les entregábamos los barcos con droga y los marinos a Estados Unidos sin que se diga que es de extradición porque es inconstitucional. Esa era la reunión, veamos los abogados, la forma jurídica, qué reglamento nos inventamos, cómo interpretamos la ley, cómo interpretamos la Constitución. Esa era la reunión. Y ahí me acuerdo que, y eso lo dije en el video, Fabián Pozo, al principio fue tajante. Al principio él dijo, no se puede, Iván, porque tenemos la Constitución y está prohibido. No podemos. A mí me interesa mucho lo que te escuché decir de Iván Correa, que básicamente lo que dice es, no me digan que no se puede torcer la Constitución, no me digan que no se puede romper la ley, ustedes vayan y encuéntrenme la forma de hacerlo. Ese es el nivel ese es el nivel realmente de respeto por la legalidad que estamos supuestos a encontrar en los altos agentes del gobierno nacional hoy por hoy, Micaela, tú que los conoces. Sí, ellos son muy capaces de todo, no les importa la Constitución, no les importa la ley. Es que yo sí se digo, porque Ramiro García Falconi y Fernando Villavicencio me criticaron a mí diciendo que retuitearon mi video y dijeron, dice que es abogada, pero no dice ningún argumento jurídico. Yo les digo, a ver, yo soy abogada y sé de derecho, me encanta el derecho, me gusta demasiado el derecho, me encanta litigar y ser abogada, pero, a ver, las leyes siempre representan intereses. Siempre representan intereses. Ahí depende si es que el interés va para las grandes mayorías o el interés va para las élites. ¿Ya? Y por eso es que después de Derecho estudié Economía, para poder entender la lógica de la economía política detrás del derecho. Y eso es justamente lo que están haciendo con la Constitución, con la ley y con este referéndum. Como ya se dieron cuenta, porque como siempre digo, la Marina fue la que se paró y la Marina fue el que tuvo, los abogados de la Marina los que tuvieron la valentía de decirle en una reunión con la Cancillería y con Fabián Pozo y con el Ministerio de Defensa, de decirle no se puede hacer lo que ustedes están diciendo, porque querían que ellos creen una directiva que se llama, es una especie como de acuerdo ministerial, pero de la que se llama así el instrumento jurídico que emiten los comandantes de las fuerzas, de las tres fuerzas. Querían que ellos emiten una directiva para facilitar el procedimiento de este camuflaje de la extradición. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque simplemente eso no significa ir por proceso y eso no es constitucional. Le dijeron en la cara a Fabián Pozo y en la cara a Cancillería. Y esto es lo que te digo, Fernando, la ley... Esto sucede, Micaela, estos eventos de los que hablamos suceden antes del primer paquete de enmiendas, del primer intento de reformas. Esto sucedió en abril, en marzo o abril del año pasado. Ok, correcto. Correcto. Ok, ¿qué podemos esperar de la consulta? Se ha vendido con un discurso muy catastrófico, si se puede, de la realidad, ¿no? Y se nos ha vendido como la salida a un mundo de la fantasía, donde básicamente votando sí por la consulta el día de mañana, esto va a volver a ser el territorio de paz que era hace algunos años. Y eso va a tener, o se prevé que tenga un efecto
justamente en esto que decíamos, ¿no? En el interés ciudadano de ser dotado de forma inmediata y urgente de seguridad. ¿Qué podemos esperar de la consulta? ¿Cómo podemos esperar que responda el pueblo ecuatoriano a un discurso tan agresivo que básicamente lo que está diciendo es: si quieres dejar de vivir esta violencia que estás viviendo, pues debes votar sí? Yo creo que el problema de esta élite es que está tan desconectada del pueblo que, que lo subestima mucho. El problema de eso es que lo subestima y cree que a veces los pueblos sí se dejan engañar. A veces yo me dejo engañar, tú te dejarás de engañar. A veces nos dejamos de engañar porque actuamos siempre con buena fe. Las buenas personas pensamos lo mejor de las otras personas porque somos así. Uno piensa al del otro lo que uno es muchas veces, porque somos inocentes. Pero yo creo que el pueblo ha pasado por tanto dolor que continúa siendo inocente, pero ya no es ingenuo, es la diferencia. Y yo lo que yo creo, Fernando, es que creo con todo mi corazón, no solamente por tanto lo que he rezado, sino por lo que he visto, porque me han mandado ahí unas encuestas y yo de verdad espero y creo que va a ganar el no y que vamos a ganar. En efecto, digamos, ya entrando un poco más a la carne electoral de por sí, ¿tú crees que el electorado finalmente termine de relacionar tanto la consulta con el gobierno, indistintamente de sus temas, que vote no como en rechazo a quien la propone, más allá de lo técnico? Y eso sería un disparo por la culata del propio gobierno, que ha dotado de recursos antitécnicos y de discurso la discusión sobre la consulta. Sí, a mí me parece que el gobierno o sea, se dio un boomerang aquí, porque yo sé, por como le conozco a Karen y porque lo que conozco de este gobierno, es que ellos le pusieron a la pregunta 1, a la extradición, como un gancho. O sea, es la pregunta más importante, para mí es la más importante porque todo se puede resolver después con las leyes. Pero la idea es que ya esté en la Constitución y que tenga un efecto inmediato, como dice la disposición general del anexo de la pregunta 1, eso a mí es lo que a mí me rompe. Por eso es que yo la veo como la pregunta más importante y me he enfocado tanto en esta pregunta. Y ellos también, ellos lo pusieron como pregunta 1, porque a la vez es la más importante, porque es la mayor demanda que tienen Estados Unidos, y a la vez también porque es una pregunta gancho, porque está atada a la seguridad y saben que la gente quiere respuestas inmediatas, no quiere que escuchar cosas como las que yo digo de que tenemos que trabajar en tener, en reducir la desigualdad, en reducir la pobreza, porque si bien es cierto, esto toma tiempo, pero la gente quiere respuestas inmediatas y por eso, para engañar a la gente y para aprovecharse de su inocencia, le pusieron de pregunta 1 como gancho y que ahí la gente efectivamente por la 1 vote todo sí, porque no se va a dar el tiempo para reflexionar mucho sobre las demás, lo único que quiere es seguridad y seguridad. Yo creo que el gobierno se va a dar, cuando ganemos y cuando gane el no, el gobierno se va a dar cuenta de que fue un boomerang lo que hizo, porque al final la pregunta 1 también nos enfocamos nosotros, aunque sea al final, aunque sea la semana anterior, pero también nos enfocamos nosotros, los de a pie, los que sí nos importa el país, y por esa pregunta las demás también se van a tachar, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto, Micaela, porque realmente a mí me parece que la oposición no fue muy efectiva en posicionar esa idea. Me parece que en los tiempos de campaña era muy sencillo, porque el juego estaba dispuesto por el gobierno. Habían dispuesto la cancha para llevar esta discusión al terreno de la seguridad, casi exclusivamente. Y la seguridad es competencia del gobierno y estaba servida también la pelota y cancha para que la oposición al gobierno pueda relacionar directamente los temas de la consulta con las intenciones del gobierno y con su ineficiencia para manejar la seguridad, que es una ineficiencia manifiesta y que casi nadie pone en duda en este punto en el país. Pero dentro de este balance, ¿no te parece que las fuerzas de oposición han sido tal vez muy blandas o muy livianas en posicionar esas ideas a nivel de discurso? Totalmente. Lo que pasa es que por algo recién vi los datos de la percepción de la corrupción de Fundación de Ciudadanía y Desarrollo y decían que así como lo ven a las Fuerzas Armadas como la institución con menos corrupción, ven a los partidos políticos como la institución con más corrupción. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso es que yo digo, yo no soy de ningún partido político, aunque la gente esté
pero realmente hasta algunos ponen las manos en el fuego de que yo soy del correísmo. Yo no soy del correísmo, nunca he sido del correísmo, por eso el Correa de hecho me sacó un tweet súper así, me dijo que soy una chiflada, porque no soy del correísmo, a pesar de que me han ofrecido cargos también desde antes, siempre he dicho que no, porque no comulgo totalmente con sus ideas, comulgo con las ideas de desigualdad, de reducir la desigualdad, la pobreza, pero no comulgo con ciertas cositas que ha hecho, que no es el momento para decirlas, pero que a mí esas cosas no me gustan. Yo quiero estar en un partido político realmente íntegro porque me quiero lanzar a política alguna vez cuando acabe el PhD, que será esto en unos 3, 4 años. Pero quiero llegar al país y darle todo de mí con gente íntegra y ética y que compartan valores en común. Entonces yo creo que efectivamente la oposición se ha portado, como tú bien dices, Fernando, demasiado blanda, no se ha unido, y por eso es lo que yo llamo ahora. Tengo muchas críticas de correísmo, pero no es el momento para decirlas de mi parte. De mi parte, yo lo único que quiero es unirme con el que sea. No me interesa si es que es correísmo, si es que es Pachacuti, si es lo que sea, con tal de hacerle frente al no. Después hablaremos de nuestras diferencias. Pero vaya no, que hay cosas más importantes que las banderas y las camisetas en este momento, Micaela. Pero acabas de mencionar algo interesantísimo, que es la percepción de los partidos políticos. El sistema de partidos también se pone en juego en la consulta. ¿Tú crees que podría salir favorecido el andamiaje democrático y de partidos según las respuestas que le demos a la consulta? No, para nada. Mira, el tema de la corrupción no pasa por un tema institucional, porque cuando tú te pones a estudiar instituciones, yo he estudiado instituciones en 2 ocasiones, tanto en Aflaxo como aquí, estoy estudiando ahora instituciones aquí en la Universidad de Erasmus, y es un consenso académico que ya es consenso, o sea, ya la academia respecto al tema institucional ya lo tiene demasiado bien establecido, que es el tema de que las instituciones son una consecuencia ¿de qué? De los valores. Los determinantes de las instituciones son los valores de una cultura. Entonces tú no puedes esperar que los partidos políticos sean unos partidos por alguna reforma legal o lo que sea, así sean 2 o sean 100, no importa, que sean íntegros y que hagan las cosas por el país y que hagan todo su rol en función del bienestar de la gente y todo eso. Si es que tienes la gente que la compone, es gente corrupta, ¿ya? Es gente que no tiene ningún problema por dar una coima de policía cuando hay alguna cuestión de tránsito que hicieron mal, que no tienen ningún problema en ser corruptos en general en su vida, hasta en la vida privada, en la vida pública. Da igual. Pero la cosa es que si es que no cambiamos los valores, si es que no cambiamos como personas y somos unas mejores personas, como padres, como hijos, como hermanos, como primos, como ciudadanos, en nuestro trabajo, como profesionales, esto no va a cambiar. Así tengamos las reformas legales que tengamos, en las instituciones que tengamos, así sea, las copiemos, hagamos un copia y pega de instituciones alemanas en el Ecuador. Eso no va a cambiar si es que no cambiamos los valores. Y eso no lo digo yo, esa es la teoría institucional de la economía. Que cada vez se ven, como bien dices, un poco más mermados en la vida pública. Es imposible tener prístinos partidos políticos cuando la sociedad está atravesada por las cosas que están atravesando a la nuestra. Hemos amanecido en Ecuador con la triste noticia de un candidato de 31 años que lideraba las encuestas en Puerto López, asesinado la noche de ayer. ¿Cómo conseguir que los jóvenes con valores participen en política en una situación como la que estamos pisando hoy por hoy? Los jóvenes, y eso es un llamado a los jóvenes que participemos en política, los jóvenes que creemos y que queremos un país mejor, por amor a nuestra familia, por amor, así no tengamos hijos. Yo no tengo hijos ahorita, espero tenerlos en algún momento, pero independientemente de eso, tengo un padre, tengo una madre, tengo una hermana, tengo una abuela, y nadie está libre de que el día de mañana a mi abuela la puedan asaltar en la calle, a mi padre lo puedan secuestrar, a mi madre la puedan violar, a mi hermana la puedan matar. Nadie. Entonces yo les digo, si es que ustedes quieren a su familia, como yo amo a mi familia y como todo ser humano ama a su familia, por favor participemos en política, dejemos de ser indiferentes, dejemos la indiferencia de lado. Sí podemos, creamos en nosotros,
creamos en el poder de los nadie, como me dicen a mí. Sí, tenemos muchísimo poder, más de lo que Sumados, creemos y de lo que nos y, hacen creer. y sumados pienso que aún se puede convertir este país en lo que siempre fue, en lo que fue antes, que con altos y bajos, y con muchos bajos, algunos subterráneos. Realmente nunca fue un país en el que a uno le diera terror salir a la esquina de su casa. Yo crecí en una ciudad violenta. El Guayaquil de los 90 era una ciudad tremendamente peligrosa, ¿no? Y cuando yo viví en Quito también algunos años en mi infancia y se tenía a Guayaquil como una ciudad peligrosa fuera de la ciudad. Pero ciertamente es la primera vez y yo he caminado la ciudad y me gusta vivir la ciudad. Es la primera vez en mi vida en que me planteo muy seriamente estar antes de que caiga el sol en casa, porque Sí. la situación que estamos viviendo es realmente dolorosa y realmente preocupante. Como bien dices tú, los que no tenemos hijos nos preocupamos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos. Aquellos que los tienen ciertamente deben vivir el peso de esta inseguridad